Bien, la anterior clase habíamos visto que el peso de un objeto, como este objeto que vemos acá, el peso de un objeto se puede considerar que está en un punto, ¿no?, concentrado que se llama el centro de gravedad. Ahora, el peso de un cuerpo puede producir torque. ¿Cómo podemos calcular el torque que hace el peso de este cuerpo respecto a este origen? Tomamos un pequeño elemento de masa de este cuerpo rígido, m sub i, ¿no es cierto? Entonces está ubicado a una posición r sub i respecto de este origen. Produce, por tanto, este pedacito tiene un peso, va a producir un torque respecto de este origen. Sumamos el torque que va a producir por el otro pedacito, m2 podemos decir, y así sucesivamente, y cubrimos todo el material. Entonces sería el torque total producido por el peso del cuerpo. Por las propiedades, ¿no?, que tiene el producto cruz, el escalar lo podemos traer acá, por las propiedades que tiene. La gravedad es constante, no varía a lo largo, ¿no?, de este cuerpo, por tanto podemos sacarlo de la sumatoria. Acá lo hemos sacado de la sumatoria. Esta expresión que está en paréntesis de la definición del centro de masa, esta sumatoria de MRI, ¿no es cierto?, de la definición del centro de masa, vendría a ser la masa multiplicada por la posición del centro de masa. Entonces eso reemplazamos acá. Por tanto, el peso produce un torque y el peso está aplicado en un punto que se llama centro de gravedad. Entonces acá podemos dibujar ese punto. Permítanme acá dibujar ese punto que es, acá voy a dibujar el centro de gravedad. Este punto lo vamos a llamar el centro de gravedad. En ese punto podemos considerar como si todo el peso del cuerpo estaría actuando en este punto, por eso se llama centro de gravedad. Entonces sería mg. Ahora, este peso hemos calculado acá que produce un torque, y como si todo el peso estaría ubicado o se estaría aplicando, estuviera actuando, mejor dicho, en el centro de masa. Entonces voy a colocar acá el centro de masa. Acá. Perdón, vamos a un poquito mejor anotar. Acá. Este sería el centro de masa. Entonces vemos, ¿no?, que la fuerza peso hace un torque, y la fuerza peso es como si estaría actuando en este punto llamado centro de gravedad. Como si todo este peso, por tanto, estaría actuando, vemos en qué punto, en el centro de masa. Por tanto, ¿no?, vemos, como dice acá en las notas, que el centro de masa y el centro de gravedad coinciden siempre y cuando la gravedad sea constante, ¿no?, a lo largo del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera estamos viendo que el centro de gravedad está en el centro de masa. Sí, y solamente si la gravedad es constante. Bien. Por otra parte, veamos lo que sucede ahora si tenemos sobre un cuerpo, ¿no?, sobre un objeto, está actuando n fuerzas. ¿Ya? Solamente acá vamos a dibujar una fuerza. Entonces tenemos un objeto cualquiera, ¿no es cierto?, una estructura cualquiera, y está actuando sobre ese objeto n fuerzas. Acá solamente vamos a dibujar una fuerza. Respecto a este origen va a producir un torque, y la segunda fuerza ya no dibujamos acá, va a producir otro torque, ¿no?, respecto a este origen. Entonces la tercera fuerza va a producir un torque respecto a este origen, a este punto, y así sucesivamente como n fuerzas haya. Entonces sería el torque total de las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto, ¿no?, sobre un objeto cualquiera, respecto de O. Ahora, calculamos el torque total respecto de este punto P, ¿no?, otro punto P. Entonces, este punto está ubicado en una posición R sub P, por tanto, este vector es R1 menos RP.
esta fuerza respecto a este punto hace este torque, ¿no? Este vector posición R1 menos RP multiplicado vectorialmente por F1. La otra fuerza ya no vamos a dibujar, bueno, sería de manera similar, ¿no? R2 menos RP por la fuerza F2 y así sucesivamente. Aprovechando las propiedades que tiene el producto cruz, ¿no? Respecto a la suma, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Podemos desarrollar esto, R1 cruz F1 menos RP cruz F1 y aquí también, ¿no? Sucesivamente. Y luego agrupamos estos vectores, ¿no? R1 cruz F1 más R2 cruz F2 y así sucesivamente. Agrupamos en este vector, ¿no? R cruz P negativo por F1 y factorizamos, ¿no? Es decir, aprovechamos, mejor dicho, la propiedad distributiva del producto cruz respecto de la suma. También se puede escribir esto de esta manera, ¿no? Menos RP por cruz F1 menos RP cruz F2, etc. Se puede escribir también como menos RP cruz todo esto. Ahora, esta suma de estas fuerzas en una situación de equilibrio vale 0, ya sea el equilibrio estático o ya sea el equilibrio dinámico. La sumatoria de fuerzas vale 0 y estamos viendo que el torque respecto al punto P, la sumatoria, ¿no?, del torque total respecto al punto P es igual a la sumatoria del torque O, solo en situación de equilibrio estático o equilibrio dinámico. En palabras simples, esto quiere decir lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a acá dibujar un ejemplo, un pequeño ejemplo. No vamos a hacer el cálculo, pero acá dibujamos un pequeño ejemplo, ¿ya? Tengo acá una pared. ¿Está bien? Acá una pared. A ver, un poquito más acá vamos a dibujar. O si no, acá. Un poquito acá desplazamos. Tengo una pared. Acá está la pared. Ahí está el piso, el suelo. Y tenemos acá una escalera que está apoyada, ¿no?, en el... Ahí. Una escalera que está apoyada en el piso y en la pared. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta escalera? Bueno, está actuando la fuerza peso, ¿no? Acá vamos a dibujar en su centro de masa o centro de gravedad. Y si es uniforme, esta escalera va a estar en el centro, ¿no?, de la escalera. Entonces, permítanme dibujar ahí más o menos. Estaría la fuerza peso. Está actuando acá el apoyo, entonces acá tendríamos una fuerza normal. Acá vamos a dibujar una fuerza normal, N1 le vamos a llamar. Y esto trata de deslizarse a la derecha, ¿no? Entonces vamos a ver que trata de deslizarse a la derecha, por tanto la fuerza de fricción estaría actuando en esta dirección. Fuerza de fricción estática. Sobre este de acá tenemos una fuerza normal, N2. ¿Está bien? Y esto trata de, o tiende a moverse, vamos a decir, en esta dirección, ¿ya? Hacia abajo. Por tanto, la fuerza de fricción estaría en esta dirección. Entonces serían las fuerzas que estarían actuando sobre esta escalera. Lo que queremos decir con esto es que nosotros podemos calcular, esta es una situación de equilibrio estático. Entonces acá tenemos una situación de equilibrio estático. Entonces lo que decimos es que lo que hemos demostrado es lo siguiente, ¿ya? Acá vamos a aclarar. La sumatoria, así voy a anotar, la sumatoria de torques respecto de este punto O, es la misma que la sumatoria de torques, ¿no es cierto?, o sea, de estas fuerzas, respecto de este punto P, le podemos llamar. ¿Está bien? O también puede ser igual a la sumatoria de torques respecto, digamos, a este punto. Q le vamos a llamar, al punto Q. O respecto a cualquier otro punto. Pero esto solamente ocurre cuando el cuerpo, en este caso esta escalera, está en equilibrio estático, ¿no? La sumatoria de torques es independiente de donde nosotros calculemos, respecto de este punto, respecto de este otro punto, respecto de este otro punto. Bien, en resumen, a ver, vamos a resumir esta partecita de acá. Me gustaría resumir antes de pasar.
Bien, lo que hemos dicho en esta parte es este cuerpo, como cualquier otro cuerpo, ¿no? Como una escalera o una estructura, ¿no es cierto?, más complicada, ¿no es cierto?, un puente, lo que fuera. Cualquier estructura tiene peso. El peso ya hemos visto que se puede considerar que está siendo aplicado en un punto que se llama el centro de gravedad, como si todo el peso estaría concentrado en ese punto. Obviamente el peso no está concentrado en ese punto, ¿no? Entonces se puede considerar como si todo el peso estaría ahí concentrado. A eso se llama centro de gravedad. Entonces el peso puede producir un torque. Ya hemos calculado el torque que produce este peso tomando pequeños elementos de masa, ¿no? El torque producido por este pedacito más el siguiente pedacito, el M2, el M3 y así cubrimos, ¿no es cierto? Y hemos llegado a ver que el peso está actuando en este punto, en el centro de masa, ¿no? De la definición del centro de masa. Por tanto, ¿dónde está actuando el peso? Que está en el centro de gravedad, está actuando en el centro de masa. Por eso decimos que el centro de gravedad coincide con el centro de masa si solamente si la gravedad es constante, no varía a lo largo de este cuerpo. Solamente en ese caso, repito, coincide el centro de gravedad y el centro de masa. En esta parte, el resumen sería que si nosotros consideramos una estructura como una escalera en equilibrio, en este caso en equilibrio estático, las fuerzas que están actuando, bueno, acá mg, ¿no? Mg sería. Las fuerzas que están actuando sobre esta estructura son estas fuerzas de acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando está en equilibrio estático o en equilibrio dinámico, solamente en ese caso hemos demostrado que la sumatoria de torques respecto de O, respecto de P o de Q es igual o respecto de cualquier otro punto, este de acá o cualquier otro punto, solamente si está en equilibrio estático. Entonces, esa demostración hemos hecho. En los ejercicios que vamos a ver de nuestra práctica vamos a poder calcular torques respecto a cualquier punto, ¿no? Tenemos que escogernos respecto a un punto que sea cómodo de calcular, pero lo que hemos demostrado es que es válido la sumatoria de torques respecto a cualquier punto. ¿Está bien? Siempre y cuando nuestro cuerpo esté en equilibrio, repito, estático o en equilibrio dinámico. Ese sería el resumen de esto. A ver, continuemos ya. Ahora vendría la parte de la elasticidad. Estas fuerzas, ¿no?, que están actuando, por ejemplo, acabamos de ver una escalera, ¿no es cierto? O las fuerzas que están actuando sobre un puente, una estructura más compleja, ¿no? Esas fuerzas pueden hacer que nuestro cuerpo o el puente, ¿no?, o la estructura de un edificio, las fuerzas que estén actuando, ¿no?, en la estructura de un edificio, etcétera. Esas fuerzas pueden hacer que el objeto, el cuerpo o la estructura en general cambie de tamaño o cambie de forma o puede cambiar en ambas cosas, vamos a decir, en tamaño y en forma. Entonces acá ya entramos a lo que se llama la elasticidad, ¿no? ¿Qué es la elasticidad? Si esas fuerzas producen deformación, quitamos las fuerzas deformadoras y el cuerpo recupera su forma. ¿Está bien? Esa es, digamos, la elasticidad, resumido, digamos, en palabras simples, ¿ya? La elasticidad es eso. Por ejemplo, acá voy a colocar un ejemplito. A ver, acá está en la siguiente hoja. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Tenemos un alambre de acero. Apenas miren, de 1 metro el alambre de acero. Cuelga por esta parte y si, por esta parte entonces está sometido a una fuerza de tracción, ¿no? La de un automóvil, por ejemplo, acá. Entonces esto produce una deformación, ¿ya? Un delta L, acá voy a escribir esto, produce una deformación a lo largo, en este caso está deformando longitudinalmente un delta L. Quito esta fuerza deformadora, va a recuperar, ¿no?, su forma original, este alambre de acero. Eso es la elasticidad. Bueno, hablando de manera bien resumida, eso es la elasticidad. Entonces, decíamos, ¿no?, sobre un cuerpo o una estructura en general, las fuerzas que están actuando, ¿no?, y nuestro cuerpo está en equilibrio, estático o dinámico, estas fuerzas pueden hacer que se deforme nuestro cuerpo, ¿ya? Primero consideramos la deformación longitudinal. Entonces, como vemos, miren, acá tengo un bloque original. Perdón, el bloque original sería esto, en puntos suspensivos. Y sometemos a fuerzas de estiramiento, ¿no?, por ambos lados del bloque, derecho e izquierdo, vamos a decir.
Entonces se produce un alargamiento, ¿no? Acá, un delta L se ha alargado. Entonces la mayor parte de los materiales, una gran mayoría vamos a decir, muestran este comportamiento, que es decir que si yo duplico la fuerza voy a tener el doble de alargamiento, ¿no? Y si yo triplico esto voy a tener el triple de esto. Entonces hay un comportamiento lineal, ¿ya? Hay un comportamiento lineal. La fuerza es directamente proporcional al alargamiento, ¿no es cierto? El doble de fuerza, doble de alargamiento. 10 veces de fuerza, 10 de alargamiento. Entonces eso quiere decir directamente proporcional. Pero la gran mayoría cumple con esta relación, ¿no?, de proporción entre la fuerza y la deformación longitudinal. No todos los materiales, ¿ya? A los materiales que cumplen con esta condición, ¿no?, de que se deforman de manera proporcional a la fuerza aplicada, se llama la ley de Hooke, así se conoce en elasticidad. Entonces acá va a haber una constante de proporcionalidad, pero antes de colocar esa constante de proporcionalidad, observamos lo siguiente, ¿ya? Este delta L, esta deformación, depende de la longitud. A ver, veamos acá de la longitud L. Acá, ¿ya? Entonces lo que queremos decir es lo siguiente, ¿ya? Acá voy a colocar, a ver, un bloque. Ahí tengo un bloque. Como ven acá tengo un bloque que es el doble de longitud, ¿no? Entonces acá tengo L, L. Por tanto, ¿no?, si yo aplico una fuerza de tracción, ¿no?, acá, a ver, permítanme acá, bueno, voy a exagerar acá, ya está exagerado acá, una fuerza de tracción, aplicando la misma fuerza deformadora, es decir, si anteriormente he aplicado 100, por decir acá, la misma fuerza deformadora, a este lado también la misma fuerza deformadora. Está bien, no hemos cambiado. Entonces está claro que se produce el doble de alargamiento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, con este bloque tengo acá tendría, ¿no? Acá tendría, ahora mi bloque es 2 veces de largo, que es lo que tenía, pero este bloque produce un delta L y este otro un delta L, entonces acá tendría más 2 veces, ¿no? Entonces, ahora es eso, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo el doble de longitud, ¿no?, voy a tener el doble de estiramiento para la misma fuerza. Si yo tengo el triple, acá voy a colocar, ¿ya?, el triple de longitud de un material, entonces vamos a tener el triple de alargamiento cuando sometamos a la misma fuerza deformadora, ¿no? Sometiendo a la misma fuerza, no cambiamos la fuerza. Entonces eso quiere decir que depende de la longitud inicial del material. Queremos que no dependa, entonces construimos esta fracción que se llama la deformación unitaria o específica. Entonces acá, como pueden ver, si crece el doble de deformación vamos a tener, la fracción queda inalterable, ¿no es cierto? Por tanto, ¿no?, si el material es 3 veces más largo, vamos a tener el triple de deformación longitudinal para la misma fuerza. La fracción queda inalterable. Entonces es una característica del material, ¿no? No depende de la longitud. Entonces, la ley de Hooke la podemos reformular y decir la fuerza es directamente proporcional a la deformación unitaria. Así esta constante de elasticidad que aparezca acá ya no va a depender de la longitud, ¿no? Va a ser independiente de la longitud. Entonces estamos haciendo una ley un poco más general, vamos a decir. Bien, acá, a ver, fíjense, para acabar esta parte, vamos un poquito a ampliar esto de acá. Acá. La fuerza depende del área. Entonces, permítame acá un poquito explicar eso. Entonces, si yo tengo acá un bloque, a ver, vamos a dibujar un poquito mejor, ¿ya? Acá. Si yo tengo acá un bloque, a ver, ahí, un bloque, voy a dibujar este bloque de acá, ahí. ¿Está bien? Ahí. Entonces sometemos a una fuerza, ¿no?, de tracción. Esto ya está deformado entonces, longitudinalmente, ¿no es cierto? Entonces acá tengo una fuerza F y acá tengo una fuerza F. Y acá ya se ha producido una deformación. Entonces la deformación sería F más, L más la deformación, ¿no?, delta L. Esa sería la deformación. ¿Está bien? Entonces esto tiene un área, ¿no?, de sección transversal. A ver, voy a dibujar acá. Ahí sería, ¿no?, un área de sección transversal.
transversal. Esta sería el área A. Entonces, ¿no? Deformado, digamos, 1 milímetro acá. Está bien, con esta fuerza, digamos, de 100 por decir, a ambos lados, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un material que es el doble de área, ¿no? Entonces acá, miren, es como pegar otro bloque acá. A ver, voy a dibujar ahí. Es como pegar, les decía, otro bloque. Entonces el área de sección transversal es el doble, ¿no? Ha crecido en el doble, ¿no? No sé si se puede ver, acá tengo. Entonces tengo el doble de área. A ver, fíjense, el doble de área. Entonces, para deformar el mismo 1 milímetro, requiero el doble de fuerza ahora. ¿No es cierto? El doble de fuerza. Entonces, doble de fuerza para un doble de área. Triple de fuerza para un triple de área para producir la misma deformación. ¿No es cierto? Entonces, la fuerza depende del área. Queremos que no dependa del área, construimos esta fracción que se llama el esfuerzo, ¿no? Esto no va a depender del área. Entonces, la ley de Hooke perdón, se puede escribir de esta manera, ¿no? El esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria y la constante de proporcionalidad se llama el módulo de Young y es una característica elástica del material, independiente de la longitud, independiente del área. Es propiedad elástica, ¿no? De la naturaleza del material. El módulo de Young del hormigón, módulo de Young del acero, sin importar qué forma, tamaño tenga, ¿no? Es característica elástica del material, ¿no? Entonces, a eso se llama el módulo de Young. A ver, una aplicación, un ejemplo de aplicación acá. Tengo, como decíamos hace un momento, tenemos acá un alambre de acero, fíjense, tan solo de 1 metro, ¿no? Ustedes pueden visualizar 1 metro, ¿no? 1 metro y el diámetro de este alambre es de 1 centímetro, ¿no es cierto? 1 centímetro. El módulo de Young del acero es 21 por 10 a la 10 pascales. ¿Por qué pascales? Porque esto es adimensional, longitud, no tiene dimensiones, se mide en newtons y esto en metros cuadrados. Newtons metro cuadrados es pascales, ¿no? Las unidades de presión tienen. O simplemente newton sobre metro cuadrado también. ¿Está bien? Entonces el módulo de Young del acero es de este valor, vamos a tomar. Y queremos calcular, si yo coloco acá, cuelgo, ¿no? Un automóvil mediano que aproximadamente tiene 841 kilogramos, ¿cuál es el alargamiento que produce? ¿No es cierto? En este alambre de acero. Entonces utilizamos la ley de Hooke, el esfuerzo directamente proporcional al módulo, perdón, a la deformación específica, y acá tenemos, ¿no? La constante de proporcionalidad que es el módulo de Young. El área, como es circular, ¿no es cierto? Es pi diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro en metros colocamos acá y dividimos, elevamos al cuadrado, multiplico por pi, divido entre 4, tengo este valor en metros cuadrados, ¿no? La fuerza de tracción está producida por el peso, ¿no? De este automóvil mediano. La masa multiplico por 9.8, tengo esta fuerza de tracción, ¿no? De estiramiento. Dividido entre el área, ¿no es cierto? Entre este área, tengo una fuerza de tracción aproximadamente igual a 1.05 por 10 a la 8 pascales, que es grande, ¿no? De esto ya tengo el esfuerzo. Esto es 1 metro, ¿no? Entonces de acá despejo el delta L, ¿no es verdad? Entonces el delta L si despejan, ¿no es cierto? El delta L sería igual a 5 por 10 a la menos 4 en milímetros, ¿no? En milímetros sería más o menos medio milímetro. Eso quiere decir, miren, que un alambre de 1 metro de acero, ¿no es cierto? Y de un diámetro de 1 metro, perdón, 1 centímetro apenas, ¿no es cierto? Como se ve acá en la gráfica, se produce un alargamiento colgando un automóvil mediano apenas de medio milímetro, ¿no? Visualmente es posible que no es decir, apreciemos, ¿no? Acá está exagerado este delta L, es apenas de medio milímetro. Entonces esto también está mostrándonos que el acero, ¿no es cierto? El acero es un material bien elástico, un buen material elástico, ¿no? Resiste, como dice acá, grandes fuerzas, ¿no? Grandes esfuerzos también se puede decir, y luego regresa a su forma original, ¿no? Por eso se utiliza mucho en construcción, ¿no es cierto? En construcción el acero, porque cabalmente resiste grandes fuerzas, ¿no es cierto? Es un material elástico, un excelente material elástico, ¿no? Ahora, finalmente, ¿no? Estas deformaciones que hemos calculado, bueno, en ingeniería son
muy importantes también, ¿no? Calcular las deformaciones, no solamente las fuerzas que producen, sino también las deformaciones que producen.